Walter, lo que quería era hacer la consulta referente a esta semana que ha estado bastante violenta en lo que corresponde a homicidios. ¿Han hecho un análisis de si son hechos que pueden estar conectados o han hecho el análisis de que se puede ser por una situación específica o cómo se está manejando? Antes que todo es necesario recordar que al día de hoy tenemos 37 homicidios menos que en la misma fecha del año pasado y que de acuerdo con los cálculos que nosotros hemos hecho, si la tendencia de homicidios se mantiene, es sumamente probable que vayamos a terminar con una cantidad menor a la del año 2018 y que la tasa vaya a estar cerca del 10.5 por cada 100.000 habitantes. Eso en comparación con los años anteriores pues nos indica que hay un resultado positivo, que ha venido reduciéndose la brecha porque, por ejemplo, el 17 de este mes teníamos 53 homicidios menos que el año pasado a esa misma fecha, 17 de octubre. Y como les acabo de comentar, se ha reducido la cantidad y ahora tenemos 37 homicidios menos, lo que significa que obviamente, como ustedes mismos han señalado, estas dos últimas semanas han sido sumamente álgidas y se ha incrementado la cantidad de homicidios que estamos atendiendo y que estamos investigando. Hemos atendido homicidios en San José, en Punta Arenas, en Cartago, en Liberia y en Limón. Y la situación que tenemos actualmente es que la mayoría de estos homicidios son unidimensionales, se dirigen contra una persona en exclusivo y solo tenemos un evento de homicidio múltiple que ocurrió en el sector de Los Anonos hace un par de días. No hemos detectado que hayan conexiones entre los homicidios, ni que hayan vasos de comunicación entre ellos, y no se ha establecido que estén vinculados con grupos en particular. A diferencia de lo que ocurría años atrás, en los que era sumamente usual atribuir la comisión de un hecho criminal a un grupo liderado, por ejemplo, por el sujeto identificado como Gringo, o por algún sujeto de otro sector que regentaba actividades de tráfico de drogas, estos no tienen esa condición o particularidad, o sea, no podemos agrupar las víctimas como resultado de alguna confrontación con un grupo criminal particular. Sin embargo, la mayoría de ellos sí han sido cometidos con arma de fuego. Más o menos el 70 o 75% de ellos ha ocurrido de esa manera y la mayoría además los hemos vinculados con posibles actividades de venganza o con ajuste de cuentas, como usualmente se estila definir. Ese es, digamos, el panorama general. Obviamente el organismo de investigación judicial tiene que atender absolutamente todos los casos. Obviamente todos tenemos que investigarlos, hay algunos en los que ya hay detenidos, por ejemplo el que ocurrió en Limón recientemente, en el que detuvimos un menor de edad como consecuencia de haber cometido el hecho delictivo. Tenemos también algunas detenciones en Punta Arenas de los eventos que ocurrieron en Barranca, que ocurrieron en Chomes, que ocurrieron en Fray Casiano y en Esparza. Y en general pues la atención es la misma y usual, pero sí es destacable, obvio y evidente que las dos últimas semanas y en particular el mes de octubre pues tiene un incremento en la cantidad de homicidios que han ocurrido y que estamos atendiendo. Don Walter, ¿hay digamos justificación, alguna razonabilidad para que el ciudadano perciba esta situación como que se sale del saco, o para ustedes es parte del comportamiento habitual de la delincuencia, tomando en cuenta que siempre que son objetivos muy específicos? En los últimos años las tasas de homicidio en nuestro país se han mantenido relativamente estables. No son las mejores, no son las adecuadas y no son las que quisiéramos, pero el pico más alto que tenemos anda por ahí del 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado hubo una reducción, sí no muy representativa, pero reducción al fin, y este año, como les señalo, se avisora una posibilidad todavía de disminución. Eso no significa que la policía esté satisfecha o esté absolutamente alegre con los resultados obtenidos, porque nuestra idea es que ocurra la menor cantidad posible de homicidios. Sin embargo, recordemos que
los hechos generadores de los homicidios no dependen de las acciones de la policía, sino de actividades de otra naturaleza que escapan de nuestro ámbito de control. Y en ese sentido, pues lo que tenemos es esfuerzo policial por identificar a los sujetos que cometen los hechos criminales, esfuerzo policial dirigido a identificar estructuras, a miembros de organizaciones y a partícipes en redes que de alguna manera puedan estar involucrados en los hechos, coordinaciones con otros cuerpos policiales para hacer actividad operativa de carácter preventivo, sobre todo con los datos que nosotros compilamos, analizamos y trasladamos a fuerza pública, y alianzas estratégicas con otros grupos que se dedican también a la atención de este fenómeno. Me refiero al ámbito policial. La situación o percepción que la ciudadanía tenga es importante, es útil y nosotros la valoramos. Obviamente, pues la percepción de violencia, de agresividad en el ambiente es patente, es clara y es indiscutible porque hay homicidios, y el homicidio sirve para medir el índice de violencia de una sociedad. Si entre más homicidios ocurran, más violencia, entre más violencia, más sensación de inseguridad, y entre más sensación de inseguridad, más angustia, más problema y más intranquilidad. Precisamente por eso es que nosotros ponemos énfasis en la atención del caso, con la mala fortuna de que nosotros intervenimos luego de ocurrido el hecho. Factores importantes: la mayoría de las víctimas son varones, la mayoría de las víctimas son de corta edad, oscilan entre 24 y 28 años, la mayoría de los comisores, por lo menos a nivel de sospecha, y los que hemos detenido son varones también. El grupo etario es semejante, son todos personas jóvenes, y los hechos están ocurriendo en zonas particularmente vulnerables. Tibás, algunos sectores de Punta Arenas con índices de pobreza bastante altos, el sector de Colima, Pavas y algunos sectores de Limón. Por eso les decía que el fenómeno tiene algunas, no tiene comunicación de carácter criminal, pero sí las causas uno las podría agrupar y pensar que están relacionadas con enfrentamientos, con ajuste de cuenta, con pobreza estructural, con problemas relacionados con distribución de riqueza y con una circunstancia social que está aflorando en nuestro país, que además es de carácter regional, porque los índices de homicidios en general en el Triángulo Norte y en México también han tenido una tendencia al alza. Es válido decir entonces que la preocupación que pueda sentir el ciudadano no debería ser tan alta, considerando esto que... El ciudadano debe preocuparse, la inseguridad existe, el homicidio es patente, y es entendible que la ciudadanía sienta angustia, porque el homicidio, además de provocar el daño en la víctima y la irrupción de la vida, provoca una huella de sangre en la familia, afecta el barrio y provoca intranquilidad y inseguridad absoluta. Así que cuando nosotros hablamos de percepción, estamos hablando de un hecho real, de una circunstancia patente. Si en los últimos 15 días, por ejemplo, en San José hemos atendido aproximadamente 16 homicidios, es porque en San José está viviendo una situación de violencia, una situación de agresividad, una situación difícil y una situación que exige presencia policial, pero también análisis de otros aspectos. Finalmente, entendí que las muertes las están atribuyendo a ajuste de cuentas prácticamente en la totalidad de los casos. En la mayoría, como en el 70% cuando menos. ¿Vinculados a qué? Generalmente estos hechos criminales se relacionan, o el nivel de sospecha original, con temas relacionados con tráficos de drogas y con luchas de poder por monopolios, por competencias de carácter comercial, por enfrentamiento entre bandas que pretenden conquistar o colonizar el territorio de otro grupo, esencialmente por eso, pero también tenemos algunos por deudas de un integrante de la organización para con los líderes, o sea, no pagó la droga que recibió, o por alguna infidencia, o por cuestiones de esta naturaleza. Crimen organizado, drogas, y esencialmente, que es un tema que también preocupa, llama la atención, es el uso del arma de fuego. Listo. Esta operación se consume. Don Walter, tal vez usted me puede decir cómo analiza
narcotráfico en zonas con índices de desarrollo bajo y que estas organizaciones cada vez más están buscando personas jóvenes, que es lo que usted nos comentaba ahorita. El narcotráfico y en general la comercialización de las drogas ha tendido a aumentar en nuestro país y en toda la región. Tanto así que la cantidad de clorhidrato de cocaína que se incauta ha tendido a aumentar. Los estudios indican que en este momento el clorhidrato de cocaína ha perdido valor, lo que significa que hay mucha oferta y que además la demanda se ha incrementado. También tenemos datos que nos señalan que la cantidad de plantaciones se ha incrementado y que los métodos para la extracción de los elementos activos de la hoja de coca se han modernizado y permiten mejorar la producción. A nivel interno, pues eso se relaciona también con un aumento en el nivel de consumo, con un aumento en las ganancias que provoca la actividad del tráfico de drogas y con la visualización de que este es un negocio que genera ventaja, que genera una situación económica conveniente y que debe defenderse contra cualquier enemigo que pretenda afectar al grupo, a la organización o al individuo que se dedica al tráfico de drogas. Evidentemente, en ese afán de protección, pues se recurre al arma de fuego, se recurre a la amenaza, se recurre a la violencia, se recurre a la sangre y surge como consecuencia el homicidio, que es la manifestación material de la violencia y que nos señala que hay un evento de tráfico de drogas. El organismo de investigación judicial en todos estos casos, además de la investigación de homicidio propiamente dicho, realiza acciones de indagación y de análisis en el entorno del homicidio para tratar de identificar, visualizar y abordar la problemática de tráfico de drogas. Este es un problema que va más allá de la participación de la policía judicial, implica otros actores y además tiene una condición nacional, internacional y transnacional. La visualización y la solución del problema no necesariamente corresponde al organismo de investigación judicial, sino que nosotros colaboramos, contribuimos, soportamos y apoyamos para que haya un mejor control de este tema. Y el hecho de que las organizaciones se estén incluyendo personas jóvenes, que es lo que nos comentaba ahorita, que la mayoría de las víctimas son muchachos entre 20 y 28 años. Eso es típico, es un factor que se ha detectado desde muchos años atrás, que ocurre en nuestro país, que ocurre en la región.